6:02. Vamos a seguir viendo, eh, dejando entrar a la gente, pero pues nada, buenas tardes. Hoy tenemos el gusto y el privilegio de tener nuevamente a la Fundación Valle del Lili de la Universidad del ICESI presentar un caso. Eh, la semana pasada ellos estaban en su conferencia de cardiología, entonces pidieron posponer este caso, así que bueno, el doctor Rafael Bustamante es médico, es internista y ahorita es fellow de cardiología en Valle del Lili. Rafael, bienvenido, muchas gracias a usted y a toda la Fundación Valle del Lili por la preparación del caso. Es un gusto tenerlos nuevamente y adelante, por favor, gracias. Doctor Meira, muchísimas gracias. Y continuando con las actividades, eh, bueno, el día de hoy vamos a traer un caso que pues no es muy frecuente, pero sí de pronto es una patología que tenemos que tener en cuenta como cardiólogos, porque puede que sea un poco más frecuente de lo usual y cuando enfrentamos ese tipo de pacientes tenemos que saber cuál puede ser la opción de manejo con ellos. Entonces, pues, aunque el título suena un poco apocalíptico o desastroso, pensando en algo terrible, pues hay que pensar que hay que buscar opciones para mejorar principalmente calidad de vida en los pacientes con corazón carcinoide. Vamos a ver que no es tan infrecuente como pensamos y que tampoco en realidad es una enfermedad desasociada. Hemos visto que a medida de los años, en los últimos 10, 15 años, la cardiología ha tomado bastante importancia en el ámbito de la cardiología. Ya tenemos muy claro principalmente la parte de la cardiotoxicidad y el cardiólogo pues ha tomado bastante importancia en la valoración de los pacientes de cardio-oncología en los que van a ser valorados previos a quimioterapias y posterior al manejo de quimioterapia. También hay un compromiso adicional de la cardiología que viene siendo los tumores, que son poco frecuentes, pero también hemos mejorado la capacidad de diagnosticarlos al tener esa mejoría en la relación y en compartir casos con el servicio de oncología. Por lo tanto, pues los tumores han también tomado importancia en la cardio-oncología. Pero bueno, la cardio-oncología es más allá de la cardiotoxicidad y de tumores y por eso en este caso vamos a traer este paciente que iremos desarrollando, pues ya saben el diagnóstico básicamente por el título de la presentación, pero esto es más o menos es el desarrollo de la clínica de estos pacientes. Pasan por lo general 1 o 2 años antes de llegar a poder tener un diagnóstico y tal vez ya en un momento cuando toque hacer una intervención de manera urgente para mejorar la sintomatología y en algunas ocasiones tal vez un poco la esperanza, la expectativa de vida, que puede que no sea significativa, pero bueno, en algo se les puede aportar. Entonces, en este caso tenemos un paciente de 60 años masculino que es profesor universitario, es natural, residente y procedente de Ipiales, Nariño. El paciente, su motivo de consulta inicial es dolor abdominal y diarrea. El cuadro clínico, pues todo este enfoque clínico fue inicialmente enfocado en Medellín. El paciente fue valorado y en principio manejado en la ciudad de Medellín, donde pues posteriormente nos llega aquí a la Fundación Bailili. El paciente pues, ya tenía un cuadro de aproximadamente 1 año de dolor abdominal tipo cólico asociado a episodios de diarreas mencionadas sin moco y sin sangre, de manera intermitente y pérdida de aproximadamente 15 kilogramos de peso en los últimos 3 meses. Un paciente que no tenía ningún antecedente importante, únicamente pues mencionaban alergia a la aspirina, pero no teníamos ningún antecedente de importancia familiar, ni los patológicos, ni farmacológicos en el paciente. En el abordaje que se hizo en Medellín, en el estudio del dolor abdominal, entre tantos estudios que llegaron a realizar para llegar al diagnóstico, pues entre esos se hizo una resonancia abdominal al encontrar masas en ecografías previamente, que encuentran que hay múltiples metástasis hepáticas hipervasculares que comprometen pues, de manera difusa el hígado. No tenían signos de hepatopatía crónica, tenían además un conglomerado de neuropatías mesentéricas en mesogastrio que pueden ser asociadas a una reacción desmoplástica y como impresión diagnóstica ya por los sesgos en resonancia sugieren descartar como primera medida un tumor carcinoide. Ante esto, pues realizan una biopsia hepática
que entre los resultados es concluyente para un tumor neuroendocrino bien diferenciado, grado 2/3 en la escala de la OMS de 2017, como marcador para pensar en un neuroendocrino de origen gastrointestinal. Entonces teníamos la cromoganina como marcador del tumor neuroendocrino y el CDX2 como marcador tumoral del tracto gastrointestinal. Tenía un Ki-67, que es como la actividad de división celular que encuentran en la biopsia, que es relativamente baja, por lo tanto, pues les da de todas formas un grado 2. Realizan pues un octreoscan, que sí, confirma las múltiples lesiones metastásicas hepáticas en ambos lóbulos. Hay una pues de mayor tamaño con aspecto necrótico que compromete el sector 4. Al realizar el octroscan también lo ideal de esta prueba es para buscar pues el primario, dónde está la fuente de estas metástasis del tumor neuroendocrino, pero desafortunadamente en este octroscan no encontraron el sitio, el primario para este tumor neuroendocrino. Entonces quedó como un tumor neuroendocrino bien diferenciado, que pues no tenemos un primario conocido y pues ya tenemos un compromiso metastásico hepático. En la clínica, pues es llamativo, en ellos es más que todo la diarrea, es de lo más usual, casi hasta un 80%, y también es muy usual la presencia de flushing, pero en ningún momento el paciente refería flushing. Se le inició manejo farmacológico pues con sandostatina, que es un análogo de la somatostatina, pues el octrótide, también llamado así, como el manejo para control tumoral. Posteriormente, el paciente inició su manejo con la sandostatina, alcanzó a completar 3 dosis antes de llegar aquí a la Fundación Bayer-Lilly, ya en este momento remitido aquí a Cali para valoración por el grupo de oncología y medicina nuclear para definir el inicio como tratamiento complementario con el lutecio. Ya teníamos aquí para agosto del 2019, hace aproximadamente un año. Fue la primera vez que se valoró aquí por el grupo de oncología y deciden pues, que se va a iniciar el manejo con lutecio. El paciente en este momento de la consulta persistía con dolor abdominal tipo cólico intermitente e intolerancia a la dieta pues, alta en grasas, tenía episodios de distensión abdominal postprandial y igual seguía sin manifestar flushing. Entre los signos vitales, pues el paciente sí se veía bajo de peso, no tenemos el índice de masa corporal, un peso de 61 kilogramos con signos vitales en valores normales. El resto del examen físico no tenemos nada de llamativo, lo único pues es algo de dolor en la palpación abdominal, más no se palpa masa y pues, solamente un hígado que se palpa a 2 centímetros por debajo del reborde costal. Posterior, pues ya aquí tenemos la conducta que se indicó por el grupo de medicina nuclear, iniciar el lutecio con un protocolo de 4 dosis de 150 milicurios. Cada dosis se aplica entre 6 a 9 semanas, las cuales se le administraron a este paciente persistiendo con episodios de sintomatología y seguía episodios intermitentes de diarrea. Ya más adelante, como ven, si fue visto en el año pasado y definitivamente a finales del año 2019 es que medicina nuclear pues logra empezar el tratamiento con lutecio, ya que de todas maneras es un tratamiento pues que tiene muchos requerimientos para poder iniciar. Hasta el final del 2019 fue que pudo empezar el tratamiento. Y entre una de las valoraciones del grupo de gastroenterología decide remitir a cardiología, no por nada llamativo, sino simplemente porque pensaban que podía tener algo de ingurgitación yugular y pues al parecer algo de edemas en miembros inferiores que no era muy llamativo, pero dijeron pues algo de ingurgitación yugular y edema de miembros inferiores, mandémoslo para cardiología. Y pues finalmente, en octubre de 2020, casi un poco más de un año, 2, 3 meses posterior a la primera valoración que tuvimos aquí en la Fundación Bayer-Lilly del paciente, el paciente pues definitivamente llega a cardiología, lo vemos igual con los mismos signos vitales, estable, con buena frecuencia cardíaca y presión arterial. De lo llamativo del examen físico,
definitivamente pues no encontraban ingurgitación yugular, lo que sí es que había un paciente de muy bajo peso que se le eran prominentes las venas del cuello y pues probablemente eso fue lo que llegaron a pensar el grupo de gastro inicialmente, que puede ser ingurgitación yugular. Llamaba la atención algo de abdomen como con ascitis, no era fuera demasiado, pero parecía que tenía algo de ascitis. Pero en el electrocardiograma que traía sí llamó la atención los bajos voltajes en el electrocardiograma. Ante esto y teniendo un antecedente oncológico y bajos voltajes, lo primero pues, que se quería investigar era que no estuviéramos ante un caso de un derrame pericárdico que pudiera pues, ser pues, de alguna importancia para este paciente. Entonces, se decide realizar un ecocardiograma transtorácico como primera instancia para valorar las condiciones del paciente. El electrocardiograma que trae, como mencionaban, es llamativo el bajo voltaje. Lastimosamente aquí no se alcanza a ver la cuadrícula, pero tenemos aquí la calibración de los 25 milímetros por segundo, 10 milímetros por milivoltio, que sí mostraba un bajo voltaje difuso. Entonces tenemos en el ecocardiograma que se realizó inmediatamente después de esa solicitud, vemos en general pues una función del ventrículo izquierdo conservada con una función valvular aórtica y mitral también sin alteraciones. Sí llamaba la atención y vemos aquí en el parasternal tanto de eje largo, vemos algo de dilatación importante del ventrículo derecho y también ya en el eje corto una dilatación importante del ventrículo derecho con aplanamiento del septo, que ya nos da para pensar que tenemos algo de hipertensión pulmonar y pues, algo que está afectando las cavidades derechas asociado pues, a un derrame pleural que vemos en el ecocardiograma. Siendo entonces estas otras proyecciones, este parasternal igual y este eje, el de 4 cámaras, ya es muy llamativo lo que vemos de la válvula tricúspide. Es unas válvulas prácticamente fijas, que no hay ningún tipo de movimiento, que vemos también en el color. Pues tenemos una insuficiencia masiva que llega casi hasta el techo, pues llega al techo de la aurícula, tenemos dilatación severa de la aurícula derecha y dilatación del ventrículo derecho con esa insuficiencia masiva. Sin embargo, pues cuando se hacen las mediciones de esa insuficiencia, pues no son valores pues, que nos da para subestimar esa presión de la pulmonar. Haciendo el cálculo daba aproximadamente 33 milímetros de mercurio la presión sistólica de la arteria pulmonar, pero pues esto totalmente subvalorado por la insuficiencia tricuspidia masiva. En este subcostal, pues claramente vemos el compromiso hepático, las lesiones metastásicas difusas. Se mencionaban pues una vena cava que estaba fija y pues no tenía colapsabilidad. Datos que nos suman para pensar en hipertensión pulmonar, además de la dilatación que vemos de las cavidades derechas. Después del ecocardiograma, aproximadamente unos 15 días después, él ingresa, se hospitaliza ya con ya una falla cardíaca descompensada de cavidades derechas, ya una citis más marcada, derrame pleural bilateral, disnea, una clase funcional que él venía en una clase funcional 1-2, ya estaba en una clase funcional 3 y teníamos, pues evidente, una ingurgitación yugular. Al paciente, pues durante su hospitalización se le hace el manejo de falla cardíaca, principalmente el manejo diurético, con lo cual tiene una evolución favorable, la sintomatología mejora y se le alcanzaron a hacer estas pruebas para ver qué tanto estrés en las cavidades pues teníamos y tenemos entonces un NT por BNP que estaba marcadamente elevado en 2089 y ante la sospecha diagnóstica del corazón carcinoide y el tumor neuroendocrino, queríamos saber la actividad del tumor y la producción de serotonina. Entonces se le pidió los niveles de ácido 5-hidroxiindolacético en orina, pues, el cual el resultado salió el día de hoy. No teníamos conocimiento previo de este marcador. Realmente el nivel normal de este marcador en orina del ácido 5-hidroxiindolacético está entre 3 y 15 miligramos en 24 horas de orina. En hombres puede ser un poco menor.
La conducta que teníamos ahorita y las dudas es, tenemos este paciente de una insuficiencia tricuspidia masiva que ya está sintomático, ya con impacto en cavidades. ¿Cuál es la conducta a seguir en ellos? ¿Será que es beneficiario de un cambio valvular tricuspidio? Esa es la gran pregunta. ¿Será que presentará algún beneficio para el paciente llevarlo a una cirugía de reemplazo valvular? Esa es la pregunta que se hicieron entonces en el grupo de junta entre oncología, medicina nuclear y cardiología. Se actualizaron las imágenes. Vemos entonces, este es el primer Octreoscan, de hecho en junio 24 del 2019, perdón, aquí está mal la fecha, donde vemos pues en general sí algo de compromiso metastásico en hígado, no hay mucha intensidad, no hay mucha captación, pero sí se ven unas lesiones relativamente difusas pues, que se alcanzan a delimitar con algunas zonas donde pues, no hay un compromiso importante. Ya en estas siguientes imágenes, ya con el lutecio, vemos las mismas imágenes, un poco pues, más captantes con el tratamiento con lutecio, el primero y segundo prácticamente sin cambios, pero ya en esta última ocasión, haciendo la valoración de si la posibilidad de hacer el cambio valvular según el compromiso tumoral, se decide pues ver si es que esta enfermedad definitivamente no tiene respuesta a tratamiento o si definitivamente ha empeorado. Entonces aquí para confirmar eso se le realizó un PET scan con 18 FDG, donde vemos ya un compromiso ya más difuso. En sitios donde no teníamos compromiso metastásico ya hay nuevos sitios de compromiso más difusos, más hipercaptantes, con lo cual pues definitivamente la interpretación con todos estos cambios es que definitivamente el paciente tiene una enfermedad tumoral, ya es mixta, ya hay una desdiferenciación y que pues el pronóstico oncológico de él ya no es mayor a 6 meses, inclusive decían que podía ser aproximadamente de 3 meses. Por lo tanto, pues ya no iba a ser, no es candidato a cirugía pues, de recambio valvular y que solamente deberíamos continuar con manejo médico. Pues estas decisiones, pues iremos revisando algunos datos del tema, de por qué pues han tomado estas decisiones, aunque no hay mucho estudio prospectivo para tomar estas decisiones, casi todo lo que tenemos es retrospectivo y la casuística pues no es que sea muy amplia, pues hay algunos datos que iremos revisando para tomar decisiones cuando tengamos este tipo de pacientes en el día a día, sobre todo en los centros grandes de referencia, donde pues, tendremos mayor posibilidad de tener pacientes oncológicos, pues vamos a tener de pronto un poco más la oportunidad de ver estos pacientes y llegar a pensar en ellos y pensar pues cuál va a ser una posibilidad de manejo para ellos. Entonces, pues teniendo el caso, el paciente, pues desafortunadamente la evolución clínica, pues sí fue buena, él ya salió con mejorando de la sintomatología de la falla cardíaca descompensada, pero nos quedamos obviamente que va a quedar solo con el tratamiento médico y esperar a ver cuál es el compromiso tumoral, esperando que en los próximos 6 meses pues el desenlace sea fatal. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta por lo pronto en el caso para continuar y hacer pues la revisión del corazón carcinóide o el síndrome de Edinger. Bueno, entonces continuando con la revisión, las dos principales sociedades que existen para la valoración de tumores neuroendocrinos, pues tenemos la americana y la europea. La europea con un poco más de actividad y mayor publicación con respecto a los tumores neuroendocrinos, pero ambas tienen un rol importante y han hecho que sea que tenga el cardiólogo tenga un rol más importante en los tumores neuroendocrinos, principalmente pensando en el corazón carcinoide y no llegar hasta estadios avanzados que puedan ser de pronto ya no manejables. Llamaba la atención en la Sociedad Americana de Tumores Neuroendocrinos la presencia del logo de una cebra. Normalmente a nosotros, durante toda la carrera, le mencionan a uno pues, que si uno escucha cascos, pues no vas a pensar en cebra. Hay que pensar en caballos, que es como lo más usual, antes de llegar a pensar en una cebra. Pero, sin embargo, esta sociedad pues menciona que sí, que de todas maneras, si escuchas cascos, hay que pensar en algunas ocasiones en cebras. Y pues con esta clínica de pacientes con fallas cardíacas, flushing y diarreas intermitentes, estos son pacientes que tenemos que pensar en posible
compromiso por un tumor endocrino tener un corazón carcinoide. En la incidencia de la enfermedad, pues no es muy frecuente, mencionan aproximadamente de a 2 cada 100.000. Sin embargo, la incidencia mencionan que ha ido aumentando, tal vez por el aumento del tamizaje, mayor sospecha y pues mayor diagnóstico, pero después estos son datos antiguos. Vemos que por lo general el tumor carcinoide puede ser indolente, en muchas ocasiones puede pasar asintomático. Todo también depende de la cantidad, pues de las sustancias que produzcan, que pueden ser variables, pero pues la de mayor importancia, y en este caso también la que más nos compete, es la producción de serotonina. Como mencionaban, pues muchos de ellos pueden pasar asintomáticos hasta que ya hay un compromiso metastásico hepático, cuando ya el hígado pues pierde la capacidad de inhibir la serotonina y pues hacer la conversión de la serotonina a través de la monoamino oxidasa a ácido 5-hidroxiindolacético, que al final es el que, pues, es el que logramos medir, pero pues la producción de serotonina en exceso, que ya no se puede depurar en el hígado por el compromiso severo metastásico, pues es el que va a llegar a cavidades derechas y hacer lo que vemos con más frecuencia, que es cambios fibróticos a nivel valvular y del aparato subvalvular. Sin embargo, no hay que quedarse con la idea que el compromiso es únicamente valvular. También hay compromiso endocárdico y miocárdico, que pues iremos mencionando a medida que vayamos avanzando en la charla. Raramente pues hay metástasis ováricas y retroperitoneales. Vemos aquí en esta tabla, no puedo hacer magnificación así, cómo ha sido el comportamiento de la incidencia de corazón carcinoide de los diferentes estudios desde los años 70 hasta el 2018, unas incidencias que van bajas del 3%, en algunas ocasiones llegan hasta un 60% y en algunos sitios mencionan hasta un 70% de prevalencia de corazón carcinoide, lo cual pues no es un valor menor, y si lo sospechamos probablemente puede que encontremos esa frecuencia. Menciona entonces que la incidencia ha ido aumentando, tanto en Estados Unidos como en Europa, al mejorar las pruebas de diagnóstico y al sospecharlo un poco más. Entonces, en los últimos 35 años ha aumentado entre un 300 y un 500% esta incidencia. El compromiso es igual tanto para hombres como para mujeres. No hay diferenciación entre grupos etarios, pero el pico de la incidencia está más o menos para la sexta y la séptima década de la vida. La supervivencia para los tumores endocrinos de origen gastrointestinal por lo general tiene una mediana de vida, cuando están localizados en tracto gastrointestinal, de 14 años, pero ya cuando tenemos compromiso metastásicos pueden ser de aproximadamente 6 años de sobrevida. Pues para Colombia, ¿qué tenemos? Si buscamos tumores corazón carcinoide en Colombia, pues veremos algunos casos escasos, pues publicados, sobre todo reportando las imágenes y los hallazgos en imágenes, pero pues no tenemos pues una serie de casos o un registro amplio con respecto al corazón carcinoide en Colombia. Pero sí el grupo del Instituto Nacional de Cancerología sí tiene un grupo organizado de tumores neuroendocrinos, y pues han hecho este registro desde el 2004 al 2014, teniendo 301 pacientes de tumores neuroendocrinos, de los cuales 48 eran del tracto gastrointestinal y eran secretores. Estos, pues teníamos que aproximadamente el 20% de ellos van a tener un compromiso cardíaco carcinoide. No especifican de qué tipo, pero que ya algún grado de compromiso de corazón carcinoide. Lo cual, pues, de todas formas, el Instituto Nacional de Cancerología es un centro de remisión oncológico donde puede que haya mayor frecuencia en estos casos, pues, dado las condiciones del instituto al ser un centro de cáncer, el centro de remisión y referencia del país. Como mencionaba, entonces el compromiso de los tumores neuroendocrinos cuando llegan para llegar a tener un compromiso cardíaco, pues estos pueden llegar a presentarse, como mencionaba, hasta casi un 60%, y ya cuando tenemos el compromiso ya cardíaco, esto va a ser un marcador de mal pronóstico, y pues las tasas de supervivencia para estos pacientes ya va a ser más limitada. Para 3 años en pacientes con corazón carcinoide a los 3 años,
pues tenemos una supervivencia aproximadamente del 31% y sin corazón carcinoide, pues va a ser un poco más, pues mejor, a 60%. Tenemos pues simplemente unos cambios de fibrosis en la válvula tricúspide y algo también de compromiso y engrosamiento de las válvulas de la válvula pulmonar. Las dos válvulas principalmente comprometidas en el corazón carcinoide. Entonces, sabemos que los tumores endocrinos, el sitio, el primario principalmente, vienen del tracto gastrointestinal. Casi un poco más de 2/3 de ellos vienen de este foco. Como intestino delgado, el primer sitio. Un porcentaje mucho menor del tracto broncopulmonar, casi un 25%, y el origen de tener un compromiso broncopulmonar sí va a ser de importancia en el desarrollo de la valvulopatía, debido a que esto, pues, si tenemos el hígado como sitio de protección para que la serotonina no llegue al lado del corazón, pues, ni el derecho y después no llegue al izquierdo, pues va a tener un sitio como pasar directamente desde sangre, pues de la parte broncopulmonar, va a llegar hasta las cavidades izquierdas y hacer afectación directa en izquierdas. En otras situaciones, también cuando ya tenemos las metástasis hepáticas, con un compromiso tan severo hepático que no no puede depurar esta serotonina, y además de eso el paciente tiene una comunicación, pues un foramen oval o algo que permita el paso de derecha a izquierda, pues eso también va a condicionar que algunos pacientes puedan desarrollar, a pesar de no tener compromiso broncopulmonar de un tumor endocrino, tener compromiso valvular de lados izquierdos. Obviamente, pues la frecuencia de cavidades derechas es mucho más frecuente, 85% de ellos y 15% solamente para el lado izquierdo. Como principal compromiso tenemos la insuficiencia tricuspidia, casi en el 100% de ellos van a tener insuficiencia, mucho menos frecuente la estenosis, y las válvulas pulmonar, pues la insuficiencia también va a tener una frecuencia bastante alta. Ya las otras válvulas, pues menos del 50%, casi un 40%, tienen compromiso de insuficiencia mitral. Los tumores neuroendocrinos pues, pueden tener unas manifestaciones en diferentes sitios según donde haya hecho metástasis. Tenemos pues el compromiso hepático, es el más llamativo y tal vez el primero que llegamos a ver, pero la serotonina a nivel broncopulmonar nos puede producir tos, puede también disnea, y lo principal es llegar a producir sibilancias. Hay lesiones en piel, también a veces tipo pelagra, el flushing que se ve también en piel, y pues lo básico también en la sintomatología gastrointestinal, la diarrea. La diseminación de estas sustancias vasoactivas, o en este caso pues las serotoninas, puede ser por vía linfática o vía hematógena, principalmente por vía hematógena, pero también podemos tener algún compromiso tumoral por continuidad. A veces el tamaño del tumor, la metástasis hepática, nos puede dar algún tipo de repercusión mecánica en las cavidades derechas del corazón. Vemos, a veces puede pasar sin diagnóstico, y en ocasiones, pues si rara vez llega a cardiología, y pues definitivamente también en el examen físico puede que no se le encuentre soplo. Dicen que aproximadamente un tercio de estos pacientes van a tener soplo, y casi un 60% que tienen insuficiencias importantes entre moderada y severa, pues prácticamente van a ser asintomáticos o con una sintomatología leve, pues tal vez por estos hallazgos y la dificultad de tener algo en el examen físico a las otras especialidades que no encuentran esto que llame la atención para valoración por cardiología. Es por eso que tal vez se demoran en un rato en llegar a nosotros y poder hacer una valoración de estos pacientes. Ya las manifestaciones clínicas del corazón carcinoide son claramente los signos, pues, por falla derecha. Algunas manifestaciones del corazón carcinoide, si bien hemos mencionado el compromiso valvular, que es lo principal, no podemos dejar a un lado que también pues, podemos tener algún tipo de compromiso en coronarias. Si bien la serotonina puede tener un efecto vasodilatador, hay que considerar que estos pacientes pueden tener algún grado de disfunción endotelial, pues, dados por aterosclerosis o cualquier otra condición, que la serotonina, entonces, en vez de hacer vasodilatación, nos puede hacer vasoconstricción, y pues podemos tener compromiso de vaso espástico de las arterias coronarias,
pero también hay que tener en consideración que esto facilita la agregación plaquetaria y la migración de fibroblastos, que también pues, nos va a hacer, nos puede mostrar como un compromiso coronario típico, como si fuera una aterosclerosis. Además de eso, pues la infiltración hacia el miocardio puede producir alteraciones eléctricas, tanto supraventriculares como ventriculares, dado al compromiso directo de la migración de fibroblastos y los cambios fibróticos que vemos en el miocardio. Aquí pues es simplemente un ejemplo de cómo un signo pues, de Lancisi para insuficiencia tricuspilla severa, no es el caso del paciente, pero es caso de lo que podríamos encontrar, datos curiosos al examen físico. Pues el corazón carcinoide definitivamente ya llegamos al diagnóstico, es cuando el paciente ya tiene síntomas y pues signos y síntomas definitivos de falla cardíaca pues ya derecha. Ya cuando encontramos hallazgos de una destrucción valvular, una fibrosis y las retracciones, engrosamientos de las válvulas, ya definitivamente pues en este momento pues logramos tener el diagnóstico, pero bueno, al tener el retraso en el diagnóstico y no tener de manera oportuna, pues todas estas situaciones pues pueden pues diferir el tratamiento y pues esto nos va a aumentar la mortalidad de los pacientes con corazón carcinoide. Y hay que tener en cuenta que la principal causa de muerte de los pacientes con tumores neuroendocrinos que ya tengan corazón carcinoide, pues va a ser la patología cardíaca, la que al final va a producir pues la mortalidad. Esto pues, es un ejemplo de caso con corazón carcinoide, igual, una señora de 83 años. Si bien el electrocardiograma, pues vemos que lo que conocemos todos es pues, el bajo voltaje, tenemos que hasta un 50% de estos pacientes pueden tener un electrocardiograma normal. Hay que tener en cuenta que podemos tener, además de los bajos voltajes, arritmias por la infiltración, tanto en cavidades superiores como en ventriculares como auriculares. Y como en este caso vemos un paciente pues, con ritmo de fibrilación auricular, podemos ver como una presencia de ondas Q en ausencia de enfermedad coronaria, como si estuviéramos haciendo un paciente con infarto, pero simplemente es la infiltración fibrótica del miocardio que pueda simular como si estuviéramos ante una necrosis. Ya también si tenemos hipertensión pulmonar marcada, pues veremos ondas pulmonares, electrocardiográficamente datos de crecimiento de cavidades derechas. Entonces, pero en general el principal hallazgo y por el cual llegaríamos a sospechar es el bajo voltaje que vemos en el electrocardiograma, que vemos en este caso. Aquí pues es la misma paciente, se le hizo pues esta biopsia que muestra pues básicamente es como hay en el tricómico de Mason, hay cambio de las fibras musculares que vemos aquí en rosado, algo de infiltración que vemos como fibrosis, pues cambios como si tuviéramos colágeno. En vez de músculo tenemos colágeno. Para el diagnóstico, pues tenemos diferentes herramientas en biomarcadores que puede que no conozcamos del todo. El principal, este marcador urinario, el ácido 5-hidroxiindolacético. El urinario en algunos casos puede ser plasmático, los marcadores ya de estrés de cavidades, el NT-proBNP, la cromoganina A, que si bien no es de importancia, la activina A, pues tampoco ha tenido mucha relevancia en el diagnóstico y iremos mencionando en algunos de estos marcadores. Este marcador de serotonina es prácticamente el más significativo, un predictor de la progresión a corazón carcinoide, es de importancia realizarlo. Se encontró prácticamente en pacientes que ya tenían enfermedad cardíaca sintomática grave que iban a ser llevados a cirugía, estos estaban elevados, y vieron que era un factor de riesgo tener unos niveles de 5-hidroxiindolacético mayor de 300 milimoles en cada 24 horas, en orina de 24 horas, que esto nos daba un riesgo de llegar a un corazón carcinoide hasta 3 veces y de tener sintomatología tipo Flushing de más de 3 episodios por día, llegando a un riesgo casi 5 veces a llegar a tener este tipo de sintomatología. Entonces, es importante este marcador, es obligatorio para el diagnóstico y el seguimiento del corazón carcinoide. Si bien vemos aquí en los diferentes estudios han mostrado cómo es la mediana y la media
de los pacientes con o sin corazón carcinoide definitivamente es mucho más elevado en los pacientes que tenemos con corazón carcinoide en los diferentes estudios que vemos en la línea gris más oscura, son los que ya tenemos un corazón carcinoide que es mucho más elevado que los que vemos que no tenemos un compromiso por corazón carcinoide. En una de las revisiones sistemáticas, viendo cuál es el impacto de tener los niveles de 5-hidroxiindolacético, uno de los principales autores, que es Dobson, entre otros que vamos a ir mencionando, aquí reportaron que el hecho de tener un 5-hidroxiindolacético por encima de 100, pues por cada 100 que estuviera por encima de ese valor, pues iba a tener un riesgo de 7% de mortalidad antes de hacer el segundo seguimiento. O sea, por cada 100 va a aumentar un 7% el riesgo de muerte, por lo cual se ha demostrado que pues tiene un valor importante para el seguimiento en el corazón carcinoide y también como marcador para pronósticos diferentes. Ese otro autor pues también mostró, aunque no hay una estadística, no es estadísticamente significativo los valores, sí alcanzó a ver que había una tendencia a que los valores más altos pues podían haber mayor compromiso de corazón carcinoide. Hay que tener en cuenta que para este examen es difícil realizarlo, hay que tener varios factores en cuenta, hay que tener un cierto ayuno de 48 horas evitando comidas ricas en triptófano, ya que estos pues, nos puede dar un falso positivo, ya que pues, el triptófano es como el precursor para el sustrato para tener la serotonina. Entonces hay que evitar esta serie de alimentos que vemos aquí, ya que pueden pues, darnos falsos positivos, pero no solamente en la parte alimenticia, sino también los medicamentos. Algo tan sencillo como el acetaminofén nos puede dar falsos positivos. Y entre los falsos negativos, pues tal vez la aspirina, de las que hay que tener en consideración, y pues normalmente hay un listado y hay que tener mucho cuidado al realizar esta prueba, en qué condiciones está haciendo para no tener un falso positivo o un falso negativo. Para el marcador, pues tenemos el NT-proBNP, el mejor marcador para ver el compromiso clínico del corazón carcinoide. Ya esto pues sí nos va a mostrar el aumento del estrés de las paredes y definitivamente pues esto sí es de importancia para saber en qué estadio estamos en el compromiso de cavidades cardíacas. Y pues en combinación, utilizando el NT-proBNP y el 5-hidroxiindolacético, pues sí nos va a dar un marcador de progresión y también de pronóstico en los pacientes con corazón carcinoide. Han utilizado el punto de corte de 260 para pacientes con tumores neuroendocrinos que tengan compromiso de corazón carcinoide. Este valor de 260 pues demostraban que tenía una muy buena sensibilidad, una buena especificidad y un valor predictivo negativo pues bien alto. Sin embargo, pues otros autores han mencionado que valores de corte de inferiores, aproximadamente en 243, puede también dar aproximadamente una sensibilidad y una especificidad un poco mayor del 80%. La cormogranina A es una sustancia que se libera por el tumor neuroendocrino, es una glicoproteína que puede estar elevada pues, un poco más del 80% de los pacientes con tumores neuroendocrinos. Sin embargo, pues no es una prueba para hacer seguimiento de corazón carcinoide ni para hacer diagnóstico de corazón carcinoide, es simplemente la prueba que sí se debe hacer para la valoración de la progresión del tumor como tal, del tumor neuroendocrino, y pues en realidad no es una prueba de tamizaje para el compromiso de tumor neuroendocrino, de corazón carcinoide, perdón. Pero la cromogranina sí se puede utilizar en conjunto con el NT-proBNP y sí nos puede dar algunos datos que nos pueden dar riesgo para pensar en mortalidad. Si tenemos pues una cromogranina A sola, pues han visto que aproximadamente la supervivencia a 5 años es alrededor del 81%, ya cuando hacemos una cromogranina alta con un NT-proBNP normal, la supervivencia a 5 años es aproximadamente del 44%, y ya la combinación de ambos en niveles elevados, pues la supervivencia pues baja hasta apenas a un 16% a 5 años. Por lo tanto, pues la combinación de ambos puede ser una buena herramienta, aunque la cromogranina no es de rutina que se utiliza en los pacientes con corazón carcinoide. El ecocardiograma tal vez es la herramienta principal para el diagnóstico de corazón carcinoide. Es considerado el gold estándar tanto para hacer diagnóstico y seguimiento,
todos los pacientes que tengan diagnóstico de tumor neuroendocrino y que además de esto tengamos sintomatología, pues síndrome carcinoide y alguna de las sospechas, porque algunos de los exámenes, en el examen físico o la clínica, nos da para pensar en ello, pues debería hacerse el ecocardiograma. Y además de eso, si tenemos un NT-proBNP y o pues niveles de 5-hidroxiindoacético elevados, pues deberíamos hacer un ecocardiograma para ver por lo menos en las fases iniciales si hay algún compromiso del corazón carcinoide, ya que de todas formas estos niveles, pues el compromiso de cavidades derechas, pues si bien es muy dependiente de la cantidad de metástasis y el compromiso hepático, pues de todas maneras es ideal poder hacer seguimiento a estos pacientes en el tiempo y saber de manera controlada cuál va a ser la conducta a seguir según su evolución. Las sociedades recomiendan principalmente la Sociedad Europea de Tumores Neuroendocrinos y hay pues un consenso de expertos publicado en el JAC con respecto al corazón carcinoide que recomiendan revisar pues, el ecocardiograma antes, en caso de que si ya tenemos un paciente sintomático y lo estamos sospechando, bueno, ese es el paciente que tiene que hacerse ecocardiograma, pero según la severidad, hacerlo 3 meses si son severos, o por lo menos leves, moderados a severos cada 3 meses, o si son leves cada 6 meses el estudio ecocardiográfico. Esto es como las guías de la Sociedad Europea de Tumores Neuroendocrinos, donde recomiendan pues, cuál es el consenso para realizar ecocardiografía, qué es lo que se debe valorar en el ecocardiograma, mirar el engrosamiento de las válvulas, las cuerdas, la excursión de las válvulas, las retracciones, los acortamientos, las insuficiencias valvulares, las estenosis, pero además de eso también hay que mirar sitios donde se pueden formar sitios como de fibrosis en el endocardio, el compromiso endocárdico, que a veces puede pasar por alto y pues tal vez no se sospeche que eso pueda ser un compromiso por corazón carcinoide. Entonces, no es solamente el compromiso valvular y el aparato subvalvular, sino también ver el compromiso endocárdico y algo de fibrosis, infiltración miocárdica. Entonces, si bien es importante el ecocardiograma como método para hacer el seguimiento, tener una buena descripción del grosor de las válvulas, la movilidad, las formas, la presencia del acortamiento y las retracciones, la evaluación pues, del grado de la regurgitación, mirar también el grado de estenosis, los tamaños de las cavidades y todos estos exámenes lo ideal es que sean almacenados de manera digital y lo ideal es que sea hecho en el mismo sitio e idealmente por el mismo ecocardiografista para evitar la variabilidad intraobservador. Además de esto, pues recomiendan que sea hecho en un centro que tenga experiencia, donde por lo menos el ecocardiografista haga 200 procedimientos en el año. Entonces son recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología. Para el seguimiento, pues se recomienda que sea hecho por un equipo multidisciplinario especializado que debe componer un equipo clínico, quirúrgico y un grupo de anestesiología. Este grupo, esta sociedad, incluyendo a los cardiólogos, como la parte también importante para la valoración de los tumores neuroendocrinos. Además de esto, pues especialistas en los tumores neuroendocrinos que vendrían siendo los endocrinólogos y los oncólogos. El grupo quirúrgico, obviamente, y algo importante también el grupo de anestesiología, ya que el preoperatorio de esta patología es bastante complejo y requiere bastante asistencia para evitar las crisis carcinoides durante el procedimiento que se haya a realizar, pues en este caso pensando en reemplazos valvulares. Entonces deben ser remitidos a un centro de experiencia en tumores neuroendocrinos. Entonces el objetivo del tratamiento principal es prolongar la supervivencia libre de la progresión de la enfermedad, tener adecuado control de los síntomas y con esto pues tratar de mejorar la calidad de vida. Pues para eso están los análogos de la somatostatina, que están principalmente el octrótide y el lantrótide, que pueden prolongar en algo la supervivencia libre de la progresión de la enfermedad. Esto es el plan de tratamiento que mencionan tanto el JAC, esta recomendación de expertos según la severidad y cómo hacer el seguimiento. Ya definitivamente en pacientes con compromiso severo y sintomáticos son los que deberían considerarse
el manejo quirúrgico siempre y cuando tengamos un pronóstico oncológico mayor a 12 meses. La gran pregunta y las dos grandes preguntas es ¿cuándo se hace cambio de válvulas y qué tipo de válvula? No es fácil este tipo de preguntas y la respuesta tampoco es única. Las indicaciones que recomiendan los expertos es simplemente ya cuando tengamos un paciente con una falla cardíaca definitivamente y que tengamos una progresión y compromiso de cavidades derechas y disfunción ventricular derecha, definitivamente pues estos deberían considerarse hacer el reemplazo valvular. También en algunos pacientes que van a ser llevados a una cirugía hepática para el manejo de las metástasis, recomiendan en algunas ocasiones hacer la cirugía de la válvula y posteriormente sí hacer el cambio, hacer hepática, ya que esto pues si se hace de la manera contraria puede aumentar el riesgo de sangrado si tenemos unas presiones pues del lado derecho una hipertensión pulmonar muy elevada en pacientes pues que no se le ha hecho el reemplazo de la válvula tricúspide. Entonces pues la opción más eficaz para el tratamiento avanzado del corazón carcinoide definitivamente pues vendría siendo el cambio de válvulas. Viendo los diferentes autores, Connolly y Wetachaira, que han sido como los principales, han mostrado pues cómo ha sido el comportamiento y la supervivencia a 2 años de los pacientes con corazón carcinoide sintomático y severo en los pacientes que tuvieron cirugía de reemplazo valvular, todos de válvula tricuspidia, tuvieron una supervivencia a 2 años de un 40% para un 8% en los pacientes que no tuvieron este tipo de cirugía. Y viendo otro autor, en este caso Mocles, también mostraban que la supervivencia en los pacientes que llevaban a un reemplazo valvular a 1 año, pues el 71% de estos pacientes tenían esa supervivencia y a 5 años pueden llegar hasta un 43%, lo cual pues mejoraba de manera considerable la supervivencia de estos pacientes. Pero pues también la pregunta es difícil, ¿en qué momento se realiza la cirugía? No es fácil, no hay un número establecido, no hay un momento establecido, todo depende de la sintomatología y el compromiso del ventrículo, pues de las cavidades y obviamente pues también como mencionaban previamente, si el paciente va a ser llevado a una cirugía hepática para el control de la metástasis, pues también hay que considerar entonces hacer esta intervención de la válvula. Aquí han mostrado pues el grupo de Moller cómo han sido el desarrollo de sus pacientes que fueron llevados a cirugía y los que no fueron llevados a cirugía, pues definitivamente dependiendo también del estadio en el que lleguen, la clase funcional, pues todo esto va a impactar en la sobrevida y pues por eso también es difícil pensar si llegamos hasta el momento que esté muy sintomático, ya muy comprometido, o si esperar de pronto a que ya tenga un daño sí importante, pero la clase funcional todavía no esté muy avanzada. De pronto puede ser el momento también ideal para hacer la cirugía. No es una respuesta única, todos estos son estudios retrospectivos, no hay ningún estudio prospectivo para tomar conclusiones, pero más o menos es como posturas de algunos esperar a que tengamos disfunción para operar, en otras ocasiones de pronto hacer cirugía de manera más temprana, ya con un daño valvular de pronto avanzado, que se le ha hecho el adecuado seguimiento y hacer ese tipo de intervención. La supervivencia es de aproximadamente casi 3 años desde que se hace el diagnóstico de corazón carcinoide y de aproximadamente 6 años para pacientes cuando se les hace el diagnóstico de la metástasis por el tumor neuroendocrino. A medida que ha pasado las décadas, pues ha cambiado mucho el comportamiento. Vemos la supervivencia en el grupo A, que era alrededor de los 70 y principios de los 80, la mortalidad estaba, pues la sobrevida estaba aproximadamente para 1 año y medio. Para ya los 80 y principios de los 90 estaba para 3 años de sobrevida en los pacientes que se llevan a intervención. Y ya para los más recientes, más adelante de los 90 y los 2000, ha llegado hasta un poco más de 4 años de sobrevida. Por eso, pues sí es importante pues tener por lo menos un pronóstico oncológico mayor de 12 meses para poder beneficiarse de una intervención quirúrgica. Si evidentemente el tumor neuroendocrino está en estadio muy avanzado, o en el caso de nuestro paciente en un estado de diferenciación o ya un compromiso mixto, pues del paciente, a pesar de que se le haga la intervención quirúrgica de reemplazo valvular, el pronóstico no va a cambiar. El tipo de válvula también es otra pregunta que se hace, es difícil. Ya estas intervenciones, la primera es desde el año 63 y han venido mejorando la técnica a medida que avanzando también el manejo de anestesia y las válvulas y el seguimiento y los fármacos
por el grupo tratante, han mejorado bastante la sobrevida, donde antes teníamos una mortalidad perioperatoria casi del 25%, ya en los 80, pues, en los últimos años, antes del 2000, ya teníamos una mortalidad perioperatoria del 9%. Por lo tanto, pues no es una decisión fácil, es un tema de debate, hay que individualizar cada paciente, hay que considerar el riesgo de sangrado y la esperanza de vida asociada al tumor y las posibles intervenciones que vaya a requerir el paciente en el futuro quirúrgico, pues ya que una anticoagulación nos puede alterar y dificultar el proceso, el procedimiento a realizar. Las válvulas mecánicas, pues las desventajas de la anticoagulación, el paciente que tenemos con compromiso metastásico hepático, algún grado de disfunción hepática, estos pacientes de compromiso, pues estos reemplazos de válvulas mecánicas tricuspillas ya por sí también un riesgo mayor de trombosis, de aproximadamente un 4% por año. Por lo tanto, pues algunos autores prefieren la mecánica y algunos prefieren la biológica, tampoco hay decisión de qué hacer, pero veremos de pronto en tendencia que prefieren en algo decidir las válvulas biológicas, teniendo entonces en cuenta las biológicas para el riesgo de sangrado, que es obviamente menor, poder facilitar las intervenciones quirúrgicas posteriores, decidimos en algunas ocasiones hacer biológicas. La degeneración prematura es la preocupación, hay que hacer una buena intervención del control del tumor, hay que un tratamiento intensivo con somatostatina para evitar que entonces la serotonina pues termine degradando la válvula que acabamos de implantar. El grupo este de la doctora Connolly de la Mayo, a comparación de las válvulas mecánicas y las válvulas biológicas, vieron que en el transcurso del tiempo pues no hay una diferencia estadísticamente significativa en la sobrevida en años de las diferentes válvulas, donde todos pues fueron tricuspidios y algunas otras válvulas, pero todos válvulas tricuspidias. El manejo perioperatorio pues es complejo. El grupo de anestesia tiene que idealmente hospitalizarse 48 horas antes con infusiones de octreotide y tener mucho cuidado con la reacción y la crisis carcinoide, teniendo cuidado con el manejo de inotrópicos, evitar el efecto inodilatador de algunos inotrópicos. Por lo tanto, pues solamente ellos sugieren mantener norepinefrina y dopamina para este tipo de pacientes. En los diferentes estudios, viendo cuál ha sido la sobrevida en los años, vemos que de pronto los grupos más grandes, pues llegamos a tener hasta un 25% de sobrevida a los 10 años después de un reemplazo valvular. Como les decía, es difícil saber si es mejor mecánicas o biológicas. En algunos prefieren mecánicas, en algunos biológicas, pero en todos vemos que han tenido supervivencias favorables, pues más o menos en la condición oncológica del paciente, para 2 años en aproximadamente 40%, tanto para mecánicas como para biológicas en los diferentes grupos que se hayan visto. También las complicaciones perioperatorias han mejorado, donde había una mortalidad muy alta en los primeros 30 días, ya en el tiempo han ido mejorando debido pues, al mejor conocimiento de la enfermedad, los medicamentos que han venido, que es cada vez para mejor control del tumor neuroendocrino y poder hacer vigilancia en el grupo multidisciplinario que ya conozco un poco más de la enfermedad. Esto pues es un registro del grupo del Instituto Nacional de Cancerología, 8 pacientes con corazón carcinoide, de los cuales 5 se llevaron a reemplazo valvular tricuspidio por compromiso severo. Esto es lo que vemos, pues la paciente de 83 años, tenemos una sobrevida pues de 789 días después de esto, pues tuve la oportunidad de conocer a esta paciente y de hacerle parte del seguimiento, una paciente que estaba totalmente limitada en clase funcional, dependencia de oxígeno, y muy poca actividad física, y después de la cirugía tuvo un cambio muy significativo con una mejoría importante de su calidad de vida, y a pesar, pues digamos, 789 días para una paciente de 83 años, es una ganancia importante. Vemos también otros 570, 700 días. Sí, definitivamente aquí hubo uno que falleció a los 3 días por una complicación de una crisis carcinoide en el posoperatorio inmediato. Vemos pues usted es una paciente con un compromiso bronquial, con un compromiso de 4 válvulas. La duda era si se operaba primero el tumor bronquial o si se hacían los reemplazos valvulares. Se hizo primero la neumonectomía, pero la paciente pues falleció en el procedimiento y pues nunca tuvo la oportunidad de hacerse el procedimiento de las válvulas. Y este fue el primer caso donde inicialmente pues, se pensó que era una insuficiencia valvular tricuspida por la compresión extrínseca que producía el tumor en la aurícula, y pues se quedaba como una insuficiencia trivial, tricuspidia funcional, y así estuvo
pasando pues por mucho tiempo antes de llegar a un diagnóstico de corazón carcinoide, y esta pues fue la primera intervención quirúrgica y tuvo una sobrevida de 570 días. Pues vemos aquí las intervenciones, la paciente de 83 años arriba a la derecha, una lesión, pues vemos prácticamente un orificio de la tricúspide, y vemos aquí uno de los últimos que todavía está vivo, lleva más de 1000 días, un orificio grandísimo de la tricúspide, vemos aquí pues ya un reemplazo de biológica. Todos estos pacientes se les hizo cambio con una válvula biológica. Y el mensaje, pues ya para concluir, pues ya sabemos que la cardio-oncología ha tenido un rol cada vez más importante en la cardiotoxicidad, los tumores, y pues ahora el corazón carcinoide también es importante. El corazón carcinoide, pues, si bien es raro, no es infrecuente, y si vamos a tener centros de referencia y centros pues, grandes donde nos van a llegar alta cantidad de pacientes oncológicos, pues hay que tener en cuenta de esto, hay que pensar un poco en ocasiones de las cebras. Como mencionaba, pues es subdiagnosticado. Vemos, pueden pasar 1 o 2 años antes de llegar a tener un diagnóstico, y en muchas ocasiones pues ni siquiera llega a cardiología. Por eso es importante involucrar al grupo de cardiología en el grupo de tumores neuroendocrinos. No es igual decir metástasis hepática a que sea inoperable. A veces llegan esas situaciones donde no conocen la patología y mencionan metástasis hepáticas, y ya por eso dicen que es inoperable. Hay que tener en consideración que inclusive hay que ocasiones operar primero la válvula tricuspidia antes de definir el manejo quirúrgico de las metástasis hepáticas. El pronóstico oncológico, pues es importante saber si tienen una expectativa de vida del tumor neuroendocrino mayor de 12 meses, de pronto se puede favorecer del reemplazo de válvulas para mejorar su calidad de vida y en algo la sobrevida. Y importante entonces tener el grupo de cardiología como parte del seguimiento de los tumores neuroendocrinos, y la valoración ecocardiográfica que mencionaba, pues para compromiso moderado o severo cada 3 meses, o antes si hay deterioro de la sintomatología, o si hay compromiso leve, pues hacerlo cada 6 meses. Y ese es el mensaje que tenía para ustedes, pues mostrar una patología pues, que puede que no sea frecuente, pero que sí debemos conocer. Bueno, Rafael, muchísimas gracias, súper completa la revisión, muchísimas gracias y lo felicito. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, pedir la palabra o levantar la mano. Mientras alguien va haciendo una pregunta, yo tengo una. Aquí en Cardio hemos visto dos, y curiosamente las dos han tenido un componente pulmonar muy importante, con una insuficiencia. En una era torrencial y en la otra era moderada severa, pero me causó curiosidad que además de la tricúspide muy interesante, muy bonita que usted mostró, también comprometía la pulmonar. ¿Qué tan frecuente es ese compromiso de multiplurivalvular, o por lo menos de ambas válvulas derechas en estos pacientes? Porque la verdad, generalmente cuando uno piensa en carcinoide piensa en tricúspide, pero curiosamente estos dos pacientes, como le comento, también tenían compromiso valvular pulmonar. Sí, como les mencionaba, entonces el compromiso tricuspidio es casi 100%. Cuando tenemos corazón carcinoide, el 100% viene a ser tricuspidio dado por insuficiencia. Para la pulmonar, mencionan, pues es casi aproximadamente el 80%. Entonces, casi siempre hay algún grado de compromiso de la pulmonar cuando tenemos un compromiso tricuspidio. Este paciente de nosotros, el que presenté ahorita, pues tenía compromiso también, era moderado en insuficiencia pulmonar moderada, también por el compromiso carcinoide. El lado izquierdo, para tener un compromiso de las 4, ya eso sí es muy poco frecuente. A veces, pues las 4, que es como el caso que presentamos, pues que les mostré del Instituto Nacional de Cancerología, eso sí es extremadamente raro. Así, solamente compromiso del lado izquierdo, mencionaban aproximadamente un 20% de ellos, un compromiso de la mitral, y principalmente porque vienen del bronquio, pues del pulmón. Entonces evitan el paso por hígado, evitan el paso por cabezas derechas, y va a desembocar directamente en cabeza izquierda, si ese es el que se presenta ya con compromiso mitral principalmente. La aórtica dicen que es mucho menos común, pero las 4 válvulas es muy raro. Pero casi siempre, si hay compromiso tricuspidio, casi siempre va a haber también algo de compromiso pulmonar. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya son las 7, no veo más preguntas. Si no hay alguien con mano levantada o que quiera pedir la palabra para preguntas, podemos entonces cerrar. Nuevamente,
Muchísimas gracias a Valle de Lili y muchísimas gracias a usted, doctor Bustamante, por la presentación. Rafael, excelente. Mil Bueno, gracias. Y muchas entonces gracias. nos veremos dentro de una semana. Nuevamente gracias y feliz noche para todos. Bueno, muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.